Conoce el Departamento de Estudios Sociohumanísticos a través de Diálogos Ciudadanos, un espacio para comprender y aprender de nuestros maestros. Solo aquí en UNAV Radio. Muy buenos días, bienvenidos a Diálogos Ciudadanos, programa del Departamento de Estudios Sociohumanísticos de nuestra universidad. Hace 8 días, como ustedes recordarán, estuvimos en la primera parte de la semblanza de un muy querido profesor, buen amigo, profesional sumamente serio, muy ético, muy ejemplar. Me refiero a Eduardo Guevara Cobos. Y en la descripción de la vez pasada quedó una persona que desafortunadamente por sus compromisos con el doctorado que cursa no pudo acompañarnos, pero hoy sí está. Por eso saludo con muchísimo aprecio a su hija, a América, que ya, bueno, ya como me decía ahorita, no, ya casi que lo vengo a reemplazar aquí al programa, ¿no? De tanto que me invita, sí. Gracias, América, por venir. Y Eduardo, muy buenos días, también un placer verlo aquí otra vez. Muy buenos días, profesor Manuel José. Comencemos con usted, América, porque la vez pasada hicimos una semblanza biográfica de Eduardo con sus preguntas, toda su vida, todas sus anécdotas, su vida en la Mesa de los Santos, la influencia de su papá, la influencia de su mamá, lo que significó, por qué llegó a ser historiador, sociólogo, en fin. Y quedamos en punta en el momento en que llegaba a la UNAV, de toda su historia de vida, momento en que nos conocimos en el Colegio Santo Tomás, Colegio Caldas, en fin, todo su periplo de vida, muy interesante y muy valioso. Y viene, antes de que empecemos a hablar de la UNAV, la consabida pregunta, América, ¿quién es ese señor que la ha acompañado a usted en toda su vida? Cuéntenos, ¿cuál es su imagen de Eduardo como padre, como maestro, como ejemplo, como su influencia en la vida suya y obviamente de la familia, ¿no? Qué pregunta tan fácil, ¿no? Sin hacerle bullying a su papá. ¿Quién es? Bueno, respecto a la familia, fue siempre bueno, por lo menos cuando era pequeña, pues la persona que mantenía económicamente la familia con su trabajo, que empezó a trabajar desde muy joven y él dice que ha estado más tiempo en un aula de clase que fuera de ella, entonces siempre muy ligado a la educación, a la academia, a pesar de que no fue buena estudiante, ¿no? Eso sí no dijo. Empezamos a saber cosas que la vez pasada no dijo. El hombre no fue buen estudiante. No fue buen, eso dice él. Venga, cuente más que yo le gasto el tiempo. De hecho tiene un dicho que siempre repite, y es que él quedó muy bien preparado porque hacía cada curso 2 veces, ¿no? Entonces decía que el primero era corcho y el otro sí era el de verdad, el adelantado. Y que el único curso que no repitió fue el que cursó con la madrina, ¿no? Entonces no fue buen estudiante. Yo no sé por qué ahí suena, bueno, dejémoslo así. ¿Por qué será? Ahí sí se aplicó, digamos. Entonces siempre estuvo muy ligado a la academia, a la docencia, ¿no? Y pues eso era lo que veíamos, yo creo, en la casa. Luego mi mamá también es académica, es docente, en ciencias sociales ambos, ¿no? Como por esa línea. Entonces yo creo que esa parte como académica, como más intelectual, más crítica, era lo que se transmitía, tal vez, en la casa. Y creo que mis hermanos también un poco seguimos esa línea, de esa forma de pensar, ¿no? Un poco más crítica en relación a las cosas, a pensar el mundo. Algo curioso es que a pesar de eso, pues yo me acuerdo que a mí no me iba muy bien en ciencias sociales en el colegio, porque siempre hay como una resistencia a eso que se habla en la casa y como a alejarse de los padres cuando uno es adolescente y esa rebeldía, y no, qué mamera, ¿no? En la casa y aquí también, entonces me iba mal. Pero mira dónde terminé. Uno pasa como esa resistencia, al final eso cala y termina siendo decisivo en las decisiones que uno toma después, ¿no? Entonces eso también, esa transmisión, pues por lo menos a mí me llegó y
Y ahora me fui por la psicología, que también tiene mucho que ver con las ciencias sociales, y sobre todo en la psicología lo que me gustó fue la psicología social. Y después me fui por la antropología, entonces eso siguió pues definiendo un poco lo que yo decidí hacer profesionalmente, ¿no? Entonces Claro, es porque eso. hay toda una discusión epistemológica, ¿no? Aquí en la Universidad de Psicología en un tiempo era de la Facultad de Ciencias Sociales y luego de la Facultad de Ciencias de la Salud. De la salud. Y ambas han encontrado una justificación epistemológica. Habría que ver en dónde se ubica la psicología. Hacemos un programa. Es una pregunta que sigue ahí, en la psicología. Y que está para todo un programa claro, con y nuestro amigo genera Germán polémica. Celis. Sí, Correcto. señor. Pero bueno, América, una pregunta de Perogrullo que ya prácticamente me la respondió. Eduardo decía que tuvo una profunda influencia de su papá y de su mamá, sobre todo en la parte intelectual de su papá. Nos contaba con mucho entusiasmo todo lo que significó los libros, el ser autodidacta y todo eso que vio en la casa con mucha fuerza. Y una pregunta de Perogrullo, pues obviamente la influencia continúa, ¿no? Independientemente de psicología o lo que sea, o de que hubiera sido matemática, América, pero la influencia en cuanto al mundo de la docencia de papá y mamá en ustedes es muy notorio, ¿no? Además de lo que tú comentas de la influencia del pensamiento crítico, que en ellos, en ambos, es muy fuerte, ¿no? Y muy permanente. Entonces, la docencia, de alguna parte tendría que salir para los hijos, ¿no? Sí, sí, y pues yo tenía la ventaja en el colegio cuando tenía que escribir sobre algún tema o tenía que pensar sobre algo que estuviéramos viendo, sobre todo en ciencias sociales, pero pues en español, por ejemplo, también, pues tenía esa posibilidad como de discutirlo en la casa. Entonces, pues sobre todo mi mamá era mi principal lectora, siempre pasaba todos mis escritos por ella, y eso me daba cierta seguridad. Entonces sí, siempre tener como esa interlocución, yo creo que hacía la diferencia en que pudiera profundizar, interesar más por los temas, y sobre todo, por ejemplo, el hábito de la escritura. Eso fue, para mí después fue muy importante, porque en la investigación tú trabajas con eso, ¿no? Con la escritura. Porque son ambos lectores, escritores, investigadores, han producido libros entre los dos, han producido artículos, en fin, en su casa se respira un ambiente académico e intelectual muy fuerte, ¿no? Muy notorio, muy permanente. Es como la vida cotidiana, ¿no? Sí, exacto. ¿Fue profesor suyo? No. No. No, eso sí no. ¿Pero qué idea tiene de este caballero como profesor, como docente? Yo no, pues me parece un poco raro, ¿no? ¿Quién, raro él? No. No, la situación, o sea, matricular con él, por eso no dice no, porque pues es mejor como ahí con los demás estudiantes sería como, no sé, como tráfico de influencias, y no, entonces decidí no matricular. Entonces digamos que nunca estuve en una clase con él. Más bien es como lo que me comentaban los compañeros que sí vieron con él, o con lo que uno escucha allí, es como de ser un profesor que sabe mucho y que es muy estricto. Está como esa idea, como hay que estudiar bastante, yo sé que la clase es en serio, me la tengo que tomar en serio. Era como eso, ¿no? Como pues la disciplina, el hecho de que pueda repetir muchas fechas y como acontecimientos que tiene muy buena memoria, y también como eso, no pone muchos 5. ¿Sí? Venga, y pregunta que se le hace a los niños, ¿quién manda más en su casa, papá o mamá? Uy. Yo hago caso. Dejemos ahí. O sea, Eduardo es el que más manda porque siempre dice que sí. El que manda porque lo mandan a hacer los mandados, lo mandan a hacer los oficios. Bueno, y hubo una cosa muy bonita cuando América llegó aquí a la universidad. ¿Hace cuánto, América? Un año. Hace un año. Un poquito más. Y fue que yo hice parte del jurado del lector. Sí. Y fue una situación muy difícil, muy pensada, muy pensada, largamente pensada, porque había dos personas, una de ellas era América, con mucha fuerza para entrar como planta, pero una de ellas tenía un poquito más de fuerza, por eso está acá, ¿sí? Por algunas razones que considerábamos en ese momento. Pero había una cuestión ética muy fuerte, ¿sí? Y era, tiene el legado de Eduardo, tiene la influencia de Eduardo, pero no puede quedar por ningún lado que hay ningún tipo de favoritismo. Eso fue muy bonito, que el ingreso suyo aquí tuvo toda la influencia de su papá, tuvo todo el legado de su papá, pero no de ninguna manera
ningún tipo de favoritismo, sino los méritos que América ya había demostrado en la docencia y su capacidad como estudiante. Usted sí es buen estudiante, ¿no? Eso que lo digan los En eso profesores. sí no sirve el legado, sí. Eso fue, ¿qué queda, América, del legado que en este momento está dejando su papá en la universidad? ¿Qué queda en su vida? Bueno, en mi caso, tú le dijiste, bueno, soy buena estudiante, no sé, soy disciplinada. Me consta. Soy disciplinada como estudiante, entonces... Y como docente. Muy Sí, lo trato disciplinada. de serlo. Entonces yo creo que eso, pues mi papá siempre fue muy disciplinado, mi mamá también. Sí, eso también fue aparte de la transmisión, yo creo, de ambos, ¿no? Que me quedó como legado y también yo creo que era como una manera de compensar el hecho de que me costaba el colegio, sobre todo los primeros años, ¿no? No me iba tan bien porque pues, tengo una condición de dislexia, entonces la derecha y la izquierda, cuando estábamos aprendiendo esas nociones, escribía Guevara con B larga, Heredado, eso es heredado. que mi papá también es disléxico, sí. Entonces no me iba bien. En ese entonces no había como toda la consideración que hay ahorita, mandarlos a salud ocupacional y como tenerlos en cuenta, entender las condiciones, ahí no, igual para todos, ¿no? Así a algunos les costara más por ciertas condiciones. Es que la dislexia era bastante común, yo también, y nunca sabíamos que teníamos eso. Y lo Ni hacen idea. sentir los profesores como que uno, pues, Es- no es está tan en inferioridad de inteligente, iba a condiciones decir, intelectuales que el exacto. resto de compañeros. Entonces, para Ujú. compensar eso, Claro. yo creo que la disciplina fue lo que compensó el hecho de todas esas falencias que veían en mí en ese momento y que Ujú. percibía y que me hacían notar los profesores. A veces Entonces, no de manera muy amable. No, para nada, no Ujú. muy pedagógica. Muy pedagógica, sí. Afortunadamente no se ha avanzado mucho la educación, ¿no? Ujú. Sí, ahora es muy distinto. Gracias, América. Bueno, a ustedes por la invitación. No, pues es todo lo que significa un papá que deja todo ese ejemplo, todo ese legado, ¿no? Todo ese acto de confianza que se refleja en lo que es América hoy en día, ¿no? Yo que la tengo al lado, ¿no? Compañeros de pupitre, Literal, ¿no? sí, somos Literalmente compañeros de al lado, pupitre, sí, sí, señor. exactamente. Yo le veo como su manejo, su disciplina, su manera de preparar las clases. Yo la recuerdo mucho, Eduardo, cuando le invité al primer programa aquí sobre la tesis de grado, sobre Migración. migraciones. Me parece ver a llegar aquí, donde estoy sentado yo en este momento, como con 3 cuadernos y un poco de cosas, ¿no? Y que cada pregunta era, yo ya hacía la pregunta, era primero, venga, para que estudie un momentico, mirabas, un juicio, una disciplina, o sea, preparó el programa como si fuera ya la sustentación de la tesis. Qué cosas Hay disciplinadas. que irse preparando. Siempre, nunca ha dejado nada al azar. Se le nota. Yo creo que es muy parecido a lo que son ustedes, ¿no? Porque ustedes como papá, yo también conozco a Esther y también es una mujer muy disciplinada, muy trabajadora y muy intelectual, ¿no? Sí. De hecho, ya que estuve en la universidad trabajando, ¿no, Sí, Eduardo? Sí, mucho claro, tiempo. estuvo en la Facultad de Derecho. Aquí En fue el IEP, profesora ¿no? de Derechos Humanos y en el Instituto de Estudios Políticos. Fue editora de la revista Reflexión Política. Que en donde yo tuve el gusto de por ahí de acompañarle en algunos artículos y todo eso. Fueron tiempos muy bonitos el trabajo mancomunado con ella. Eduardo, ¿y en qué año fue la llegada a la UNA que ya se me olvidó? Bueno, sí, hablábamos de 1994, ¿no? 94. Sí. El paso del Caldas. Bueno, UNA. no, yo llegué como cátedra primero acá en el 94, pero ya en el 2002 de tiempo completo a la Facultad de Comunicación Social. No existían todavía los departamentos. No existían los departamentos. ¿Y cómo se dio ese paso a los departamentos, Eduardo? Usted que lo vivió plenamente. Sí, se crea el Departamento de Estudios Institucionales con 3 líneas fundamentales, una que era expresión, otra que era la de contexto y otra de ciudadanía, ¿no? Y entonces fueron articulando a los profesores que estaban dispersos en todos los programas, ¿no? Y nombran bajo la dirección de Armando Sarmiento, ¿no? Fallecido Sí, al poco tiempo. y nos convocaron, ¿no? Y pues ahí empieza entonces, como decíamos entonces, como decíamos en ese entonces,
a prestar servicios, entonces el departamento a todos los programas, ¿no? Los requerimientos los hacían los programas y nosotros entonces brindábamos las asignaturas que fundamentalmente estaban articuladas en 3 líneas, que eran expresión, ciudadanía y contexto. Y era un departamento exclusivamente de servicios académicos internos. Académicos, sí. No había todavía ninguna proyección No, externa. ese es el inicio de lo que hoy es. Con nombres para recordar como Bernardo Ríos, ¿no? De grata recordación, una muy buena persona. Sí, profesor Bernardo Ríos, por supuesto. ¿Quién más sí. estaba en ese momento? Yolanda. Bueno, Yolanda, Carrillo, Maribel, Ángel Mesio, Ángel Nemesio, Farello, Daniel también Fernando fallecido. Farello, Ujú. ¿no? Incluso Creo que estaba pasaron Leonel, Alberto ¿no? Sarud también, Alberto incluso Sonia Janet también Sonia pasó por Lizarazo. acá. Mm. Estaba Luz Marina Gutiérrez. Luz Marina Gutiérrez no nos también, puede sí. olvidar. Mm. Sí, entonces, Y bueno, ¿ya sí. estaba Leonel Cáceres? No. Leonel llegó poco después, después. y después llegó, bueno, Diego Silva y llegó Yo, Enrique. Enrique. Sí, ustedes los tenía ya en Otro departamento chiquito que crearon que Sí. llamaba Departamento de Humanidades. Ok, sí. Después se integraría en lo que hoy somos el Departamento de Estudios Estudios Sociohumanísticos, donde hemos tenido un recorrido ya de ¿cuántos años, Eduardo? Creo de un 2006, ¿no? 2005 tal vez. Ya es bastante Ya. tiempo. Ya vamos para los 20 años, ¿no? De creación del departamento. Ya casi llegamos a las bodas de plata. Sí, señor. Con un gran desarrollo, ¿no? Sí, creo que eso- la oferta ha crecido, nos hemos adaptado a las nuevas necesidades, ¿no? Porque realmente la intención, muy bien pensada, pues es no dejar morir el legado de los fundadores, y la intención pues siempre ha sido hacer realidad, ¿no? Una filosofía institucional y un proyecto educativo, ¿no? Que no se quede en letra muerta simplemente, sino que eso hay que transmitirlo en las aulas y como siempre hemos dicho, que sea la impronta y el elemento distintivo de lo que se implica ser un egresado de UNAP. Pero transmitirlo en serio, con rigurosidad, con el sello de garantía de calidad que América comentaba de su papá, que hace las cosas en serio. Ese sello de libertad se transmite autonomía, pero en serio. ¿no? Sí, claro, sí, eso es. Que no se quede solamente en el documento, porque tenemos esa responsabilidad, que se la recuerdo cada vez que tenemos esos espacios de inducción para hablarles a los estudiantes, ¿no? Las circunstancias que llevaron al surgimiento de esta institución, ¿no? Hay que entenderla en su contexto histórico, ¿no? Y cuál fue, bueno, lo que el doctor Gómez y, bueno, Carlos Gómez Albarracín y estas personas estaban pensando y estaban proyectando, y creo que esa responsabilidad la seguimos teniendo, y bueno, podemos dar fe que pueden estar tranquilos aquellas personas, porque en ese sentido sigue avanzando, ¿no? Y la UNAD sigue siendo pues esa institución. Yo también les digo en clase, la palabra autónoma no es un adorno, tiene todo un significado dentro de un contexto liberal, ¿no? Eduardo, y en producción intelectual, cuéntenos un poco sus libros, lo que ha escrito con Esther, las investigaciones, su producción, que ha sido muy extensa, ¿no? Bueno, sí, descartando pues los artículos que hemos producido conjuntamente, ¿no? La revista Reflexión Política nos ha abierto pues esos espacios, fundamentalmente producto de investigación. El doctor Gómez fue nuestro mentor, y nos permitió pues la libertad de hacer investigaciones en los que nos gusta y nos apasiona un poco al margen de todas las formalidades, ¿no? Que exigen la investigación. Entonces hubo un proyecto nacional junto con el doctor Otto Morales Benítez, que falleció ya también, para mirar la otra cara de la historia de un periodo de Colombia, que es la regeneración, y nos hicimos una gran pregunta, y es, bueno, la regeneración fue un periodo conservador, y ¿qué hicieron los liberales en ese proyecto?
que fueron objetos de persecución y bueno, un poco de cosas. Entonces nos pusimos a rastrear la única huella que existe, que eran los periódicos que se oponían a la regeneración, ¿no? Y producto de eso surge precisamente una compilación de periódicos que se llaman Periódicos Santanderianos de Oposición a la Regeneración, que nos da una claridad fundamental sobre todos los antecedentes de la guerra de los 1000 días en Santander. ¿Y con qué maestro estaba trabajando? Sí. Con Otto Morales Benítez, que es uno de los grandes maestros intelectuales de Colombia. Sí, entonces igual entonces hicimos una investigación también sobre, inicialmente quiso llamarse la República Liberal, finalmente pues un poco para no sesgar esta cuestión, pues se llamó Política de Administración Pública en Santander en el periodo 1930-1946, ¿no? Un poco pues ahí dejamos ver toda la influencia, el cambio de paradigma cuando se asumen las tesis keynesianas y empieza pues el gobierno liberal como el estado de bienestar, ¿no? Y todas las problemáticas que existían que pudimos documentarla muy bien, ¿no? Igual la universidad, la UIS nos publicó la tesis de grado que es sobre la oposición de la Iglesia al proyecto radical aquí en el estado de Santander. Que eso no es simplemente que publicó la tesis, fue que fue declarada publicable, porque ese es todo un mérito que tiene una tesis de alta calidad en la UIS, hay que decir eso. ¿La hizo con quién? La hicimos con Esther, ese Esther fue nuestro proyecto, fue nuestro proyecto de grado. Y bueno, con la ESAD pues hemos publicado... Bueno, pues yo le interrumpí, iba a contar de la tesis de grado y no lo dejé decir sobre qué trata. Bueno, trata precisamente sobre la diócesis de San Pedro Apóstol de Nueva Pamplona, ¿no? Que nos permite entender una cosa fundamental y entiende uno por qué norte de Santander y Santander tuvieron que desagregarse porque era el Gran Santander. Santander y el Socorro pues es la cuna del radicalismo liberal. Pamplona es la sede diocesana y conservadora, ¿no? Entonces ahí hay un conflicto porque cuando se instauran las medidas liberales, entonces vienen las medidas contra la Iglesia, ¿no? La desamortización de bienes de manos muertas, la abolición de los conventos menores y toda una persecución. Y entonces esas medidas son traídas, precisamente eso lo había hecho Benito Juárez, precisamente en la época de la Reforma en México. Y aquí entonces, a diferencia de México, que pues eso no tiene vuelta atrás, siendo un país tan católico, la capacidad de reacción de la Iglesia sí hace, ¿cierto?, que las medidas que son tomadas en ese periodo se reviertan con la regeneración después, ¿no? Entonces, digamos que es documentar, digamos, quiénes eran los obispos, cuáles son las medidas que tomó la Iglesia, y entonces ahí vemos, por ejemplo, lo que se hace incluso a nivel mundial, porque digamos que ese periodo es un periodo de crisis para la Iglesia mundialmente, ¿no? Entonces, cómo se nos impone o se nos instaura el Día de la Inmaculada Concepción, se consagra en París al Sagrado Corazón, se da un discurso contra el liberalismo, los protestantes y la masonería, ¿no? El Papa saca pues el Sílabus, ¿no?, que es un documento en contra del liberalismo, y toda esa crisis pues hace se da o se consolida convocando el Concilio Vaticano I. El concordato, sí, que amarra la educación a la Iglesia. Sí, bueno, entonces hay una fuerte capacidad de reacción, entonces se quiso estudiar ese periodo, además porque se hizo con fuente del archivo diocesano de Pamplona, ¿no? Y nos iba a contar que después en la ESAP sí, entonces ahí pues hemos trabajado con los módulos, que ya se trabaja con módulos, entonces hemos hecho un módulo de régimen y sistemas colombianos, por ejemplo, ¿no? Usted sabe que le hemos trabajado también a la metodología de la investigación, entonces módulos sobre metodología de la investigación, ¿no? Y artículos sobre, bueno, la cultura
derechos humanos, sobre la cultura política colombiana, ¿no? Que han sido como la línea en que nos hemos movido en esto de la investigación. En buena parte a dos manos con Esther, ¿no? Sí, ha sido un matrimonio también en eso. Matrimonio también académico. Académico, sí. Bueno, Eduardo, se nos está acabando el tiempo. Cuando yo vi que empezaba a hablar de sus tiempos como historiador, me dio miedo, porque América ya sabemos a qué nos exponemos, al intelectual que sabe mucho y se entusiasma con su saber, que es apenas obvio. Pero ya habrá tiempo para eso, Eduardo. Yo creo que tendremos que volver a invitar aquí a Eduardo, ¿sí? Tranquila, América. Ya una vez levantó los ojos. No. Porque hay mucho que saber. O sea, todos estos libros, cada libro da para un programa completo, para un análisis, para muchas cosas. Y eso que solamente menciono 3, yo creo que hay muchas más publicaciones, porque yo he visto muchas más publicaciones de Eduardo. Eduardo, se nos acaba el tiempo. Entonces, ¿por qué en un minuto nos cuenta qué queda de Eduardo en la universidad y qué queda de la universidad en Eduardo? A mí me queda todo, ¿no? Lo que he sido, un ambiente laboral increíble, una realización plena. Por aquí han pasado mis hijos que han querido. ¿Y qué dejo? Pues dejo mi corazón, dejo mi prolongación. Mi corazón. Eso es, entonces se queda conmigo, pues, y con ustedes, América, y quedan con toda la garantía de una persona, de unas condiciones humanas, intelectuales, con una disciplina, una versión mejorada exponencialmente de lo que pudo haber sido yo. La envidio, pues es que es muy fácil si uno tiene esa disciplina, si uno tiene esa dedicación, si uno tiene, pues, ¿no? Tal vez en eso me lleva una ventaja exponencial, que yo hubiera podido llegar a ser siquiera como ella, si hubiera tenido la disciplina y la dedicación y el rigor, ¿no? Que se toma muy en serio y es muy profesional. Entonces, dejo lo mejor que tengo. Qué bonito, ¿no, América? Dejo una versión mejorada mía, eso es decir mucho. Ya para terminar, América, ¿qué le decimos a su papá? No, bueno, yo creo que la universidad tiene mucho que agradecerle, en el sentido de que pues entregó prácticamente pues sus años laborales a esta institución, que él dice, bueno, yo no sé hacer nada más. Entonces, creo que se siente satisfecho de haber hecho lo que sabía hacer acá. Y bueno, y ahora aprovechar los años, ahora sí, de descanso, de jubilación, de retirarse a Zapatoca como le gusta. Entonces, bueno, se viene otra época también para él. Sí, claro que sí. Sí, porque el legado que nos queda es de un hombre de bien, ¿no? De una buena persona, seria, rigurosa, intelectual, en fin, leal, en todos los sentidos de la palabra. Y una cosa en la que yo estoy convencido, ¿no? Y es que la docencia no termina con el retiro formal, ¿no? La docencia continúa en cada estudiante, en donde uno puso un granito. Yo estoy seguro que cuando en nuestras manos estuvo un estudiante y esa persona tiene un acto de bondad, así coja otros caminos diferentes, ahí de alguna forma está uno, está Eduardo, está aquel que puso en su debido momento rigurosidad, seriedad y un buen consejo, ¿no? Compromiso con la historia, con la sociología, con la familia, con la vida, con la universidad, en fin, y todo eso significa la formación humana que Eduardo deja sobre todo en la universidad y en la vida, ¿no? Y sí, como dijo iba a decir su hermana, como dijo su hija, ¿no? Como dijo América, espera un tiempo de plenitud, ¿no? Yo estoy seguro que este nuevo tiempo es un premio, ¿sí? Yo también me acerco ya prontico a este premio. Espero un tiempo de plenitud y de merecido descanso. Un abrazo, Eduardo. Manuel, muchas gracias. Muy emotivo esto, a todos. No somos perfectos, tendríamos, ¿no?, disculparme con lo que tenga que disculparme. Y bueno, mi corazón para esta universidad, para mis estudiantes, a quienes le debo todo. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de miércoles. Recuerden que los programas quedan grabados en
www.unarradio es Efraín, www.unarradio.com directamente, no te repito todo completo, www.unarradio.com. Muchísimas gracias y que tengan un resto de semana muy grato. Gracias. Gracias. Conoce el Departamento de Estudios Sociohumanísticos a través de Diálogos Ciudadanos, un espacio para comprender y aprender de nuestros maestros. Solo aquí en UNAV Radio.